Buenas noches. El día de hoy estamos con el alumno Bruno Mario Ramos Alarcón, que va a presentar su examen de grado de bachiller vinculado al proceso contencioso administrativo. En este motivo, la primera pregunta que se le va a hacer es, ¿cuál es la función y cuál es la pretensión que cumple el proceso contencioso administrativo? Bueno, gracias por la pregunta, señor jurado. Y respecto a la pregunta que me acaba de mencionar, ¿no? La legislación nacional en la ley del proceso contencioso administrativo, en su artículo 1, establece que el objetivo de esta figura o de esta entidad es controlar desde el Poder Judicial que las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo tengan cierta tutela respecto a los derechos de los administrados. Es decir, actúa como una especie de esfera superior, ¿no? Ya que, como se sabe, el derecho administrativo tiene ciertas limitaciones. Ahora, respecto a su objetivo ya más preciso, busca la tutela efectiva de los derechos e intereses de los administrados, y en ese sentido puede decirse que esta institución, la del proceso contencioso administrativo, posee una doble dimensión, o en su finalidad tiene dos partes importantes. La primera implica de que debe garantizar el sometimiento de la administración pública hacia la juridicidad, es decir, como se sabe, todo acto administrativo tiene de por sí una eficacia que deviene pues de la ejecutoriedad de todo un acto administrativo, y en ese sentido pues está vinculada al control jurídico del Poder Judicial. Y por otro lado tiene una finalidad subjetiva, la cual constituye el medio ordinario de la tutela de los ciudadanos frente a la administración pública, es decir, una especie de oponibilidad horizontal. Básicamente eso es. Eso es. Sí, quizás pueda ahondar un poco más en tanto la pretensión de esta institución. El artículo 5 del TUO de la ley que acabo de mencionar recoge pretensiones puntuales que se deben hacer valer. Numeradas, la primera es, tiene una pretensión de declaración de nulidad total o parcial, y en algunos casos de ineficacia de los actos administrativos. También tiene una pretensión que tiene que ver con el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Es decir, tiene un carácter resarcitorio o similar a lo de los procesos judiciales per se, en la medida en que buscan restituir al momento anterior de la lesividad al derecho del administrado. También tiene una pretensión que está vinculada a la declaración de contraria a derecho y el cese de una actuación material que no se sustente en acto administrativo. En ese sentido, tiene una cierta connotación de fiscalización, ¿no? Como ya mencioné, en esta esfera superior a la administración pública. En cuarto lugar, se encuentra la administración pública tiene cierta deber de realizar una determinada actuación a la que se encuentra obligada por mandato de la ley o en virtud de un acto administrativo firme. Y finalmente, tiene una pretensión que está sujeta a la indemnización por algún daño o perjuicio causado con alguna actuación impugnable, conforme al artículo 260 del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, siempre y cuando se plantea cumulativamente alguna de las pretensiones anteriores. Aquí básicamente ya viene al lugar el aspecto procesal, ¿no? Y si no se tiene en cuenta este tipo de detalles, pues quizás la institución del proceso administrativo contencioso no tenga cierta efectividad. Básicamente es eso respecto a la primera pregunta. Ya, está bien, Bruno. Bueno, una segunda pregunta que te tengo por hacer es sobre la demanda. Al momento de interponerla, ¿desde qué momento se computa el plazo para poder interponer una demanda? Bueno, el artículo 19 del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativos Contenciosos establecen que el plazo a partir del cual la demanda podrá ser interpuesta es a partir de los 30 días.
y esto se puede contar de dos maneras, ya sea desde que se tome conocimiento o desde que se notifique la actuación impugnada. Y la misma disposición establece que la que primero ocurra será la que se tome en cuenta. Por otro lado, este tubo, el que reúne todas las disposiciones respecto a este tipo de procedimiento, señala también que el cómputo del plazo de caducidad se inicia en la fecha en que ocurre la notificación de la resolución administrativa y no en la fecha de su expedición. Esto, bueno, tiene lugar en la medida en que el mismo tubo del LPAG, en su artículo 16, numeral 1, establece pues que la eficacia de un acto administrativo no deba depender pues de su, como acabo de mencionar, de su expedición, sino de la notificación realizada efectivamente. Y siguiendo pues en orden de prelación, los tipos de notificaciones, siendo la primera la presencial, en caso que no se encuentre esta, la administración, mejor dicho, el notificador por encargo de la administración deberá reincidir, reiterar la comunicación, y si tampoco se obtiene algún tipo de respuesta, ya, bueno, será necesario pues notificar de otra manera. Y bueno, básicamente eso es respecto a los plazos de cuándo se pueden interponer las demandas. Bueno, buenas noches. Quería hacerle una consulta, a ver si puede el juez adoptar medidas incluso no solicitadas para satisfacer las pretensiones. Bueno, la respuesta es un poco complicada, ¿no? Porque de hecho existe una estrecha vinculación entre la pretensión del administrado y las actuaciones impugnables establecidas preliminarmente, ¿no? Que justamente el tubo del proceso administrativo contencioso reúne. En ese sentido, la pretensión presupone una actuación impugnable previa, como acabo de comentar. Y básicamente esta pretensión implica una declaración de voluntad fundamentada mediante la cual el administrado formula una petición concreta al órgano jurisdiccional con la finalidad de que éste se ampare, mejor dicho, que esta entidad jurisdiccional ampare la pretensión que el administrado sostiene, ¿no? Al respecto también se puede decir que esta incidencia, es decir, la pretensión planteada del administrado hacia este orden superior en el proceso contencioso administrativo, también tiene, o mejor dicho, puede tener como efecto la nulidad, que es la que normalmente se plantea. Sin embargo, incluso en la actualidad se le reconoce y se usa intensivamente. Se plantea en base a causales tasadas de nulidad. Es que es básicamente que la pretensión, cuando se reconoce, presupone la negación al administrado de un derecho que le corresponde, siendo esto concebido como una especie de sanción, ¿no? En casos, en ciertos presupuestos ya establecidos también en el mismo tubo. En ese tipo de casos, el juez puede adoptar las medidas que sean necesarias para efectivizarlas, es decir, para que tengan eficacia. Mediante estas pretensiones se puede impugnar todo tipo de actuaciones irregulares de la administración y persiguen la satisfacción plena de los intereses de los administrados. Se les conoce como pretensiones de plena jurisdicción y se inspiran en el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Y bueno, de hecho, resumiendo un poco la pregunta de qué medidas se pueden adoptar, básicamente las que mencioné, y como fundamento de las medidas está pues este principio de tutela jurisdiccional efectiva del administrado. Como todo ciudadano, el Estado tiene el deber pues de garantizar ciertos estándares mínimos para la seguridad jurídica del administrado. Uh-huh. Gracias por responder. Ahora Gracias. te pasaré a hacer otra pregunta. ¿Podrías, por favor, explicar la finalidad del proceso contencioso administrativo y la diferencia entre la acción y pretensión? Bueno,
Lo primero que se debe mencionar al respecto es lo que la legislación nacional establece, ¿no? Al respecto, en tanto esta figura. Y en el artículo primero de la Ley de Procedimientos Contenciosos Administrativos, y también siguiendo lo que el jurista Víctor Vaca señala respecto a la finalidad, se dice que la finalidad del proceso es doble o que tiene doble dimensión, ¿no? Ya que por un lado supone la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados y por otro lado supone el control jurídico de las actuaciones de la administración pública. También, como ya mencioné hace breves momentos, supone pues esta superioridad y esta especie de fiscalización en esta especie de estructura, ¿no? Y bueno, habiéndose incluso establecido una lista contra las que procede la impugnación. Así siendo entonces, se sabe, ¿no?, que el artículo primero que acabo de mencionar establece que la acción y pretensión son conceptos diferentes y que la acción contenciosa administrativa se denominará proceso contencioso administrativo para la Ley de Procesos Contenciosos Administrativos. Y bueno, y respecto al derecho de acción, la doctrina y la jurisprudencia han consensuado en que este consiste o implica un derecho del que goza todo sujeto ciudadano mayor de 18 años en cuanto es expresión esencial de este. Lo faculta a solicitar al Estado la tutela jurisdiccional efectiva, su derecho fundamental, y sin importar el contenido de su pretensión procesal, y por eso mismo este derecho es abstracto. Y bueno, finalmente, ya para concretar esta pregunta, respecto a la pretensión procesal, esta es una manifestación de voluntad de naturaleza petitoria y no un derecho o situación jurídica subjetiva, por lo que es una categoría estrictamente procesal. Y bueno, esta tiene un pedido concreto y tiene sustento material. Eso es todo. Gracias. A ti. Ahora pasaremos a deliberar la calificación. Gracias. Gracias a ustedes, jurado. Los miembros del jurado de este acto académico, los profesores y profesoras María Claudia Vera, Alexandra Urbano Espejo, Brenda Torres Castañeda, Kilian Arevalo Prado y yo, Gabriel Copa Enciso, quien les habla en calidad de presidente del jurado, hemos deliberado acerca del desempeño del candidato Bruno Mario Ramos Alarcón y concluimos que el desempeño del candidato en este examen de titulación ha sido aprobado con la mención de bien. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, señor jurado. Gracias.